Hola, ¿qué tal? En los programas anteriores he estado abordando el autismo, sobre las características que presenta un niño eh, con espectro autista. El día de hoy me voy a enfocar en hablar del funcionamiento orgánico o cerebral que tienen estos niños, porque a la luz de esto es como podemos entender por qué actúan así o por qué reaccionan así. Así que pues esta información es muy útil no solo para padres de autistas, también para maestros, para psicólogos o para médicos que tienen contacto con estos niños, porque una vez que entendemos cómo funcionan, ya no es tan incomprensible o tan irracional la conducta que presenta. Entonces, ¿qué tenemos en primer lugar? Fíjense que esta información, déjenme, primero le comento, eh, pertenece a un padre, le quiero dar su mérito. Ahí lo encontré en internet, a Francisco Javier Garza Fernández, que escribió un manual para niños autistas. Si a usted le interesa, ahí está gratis en internet para que lo utilice. Pero lo que a mí se me hizo de lo más interesante es que, dado que él tiene un hijo autista, él se dio la tarea de entrevistar a autistas de alto funcionamiento. ¿Qué es un autista de alto funcionamiento? Es lo que antes se denominaba Asperger. Son personas con un autismo como muy leve, pero que digamos que intelectualmente funcionan muy bien, son independientes, pueden trabajar. Y entonces, a la luz de ese tipo de personas, es bien interesante entender cómo, qué descripción dan ellos mismos que padecen el autismo de su propia enfermedad. Porque trabajar con un niño autista, con un joven autista, a veces es un poco desesperante. Porque qué más quisiera uno que verbalizaran qué es lo que les pasa. ¿Por qué no miran a los ojos? ¿Por qué no contestan cuando se les habla? Entonces, esta persona entrevistó a algunas de estas autistas adultos de alto funcionamiento y realmente la manera como ellos describen su enfermedad es algo bien interesante, que creo que sería muy importante que le entendiéramos todo el resto de la sociedad para poder comprender qué les pasa a ellos. Entonces, en primer lugar, déjeme decirle que los autistas piensan en, en, en forma de imágenes, no en forma de conceptos verbales como lo hacemos la gente ordinaria. ¿A qué me refiero? Para mí es algo muy sencillo eh, hablar que el próximo año me compraré un automóvil deportivo, porque para mí cada palabra que utilicé abarca un concepto, desde que es un auto, y para mí en el concepto de auto puedo generalizar toda la clase de automóviles que hay, eh, viejos, en el presente, en el futuro, porque más o menos yo ya tengo un concepto de que un auto pues es un vehículo de transporte que tiene cuatro ruedas y que se mueve con un motor y que generalmente puede funcionar a gasolina, y últimamente hay eléctricos. Eso es muy fácil porque dominamos el lenguaje y pensamos en términos de conceptos que formamos con palabras, y podemos almacenar ahí un libro de 500 páginas. Yo lo puedo sintetizar a lo mejor en una sola cuartilla gracias al lenguaje. Pero los autistas funcionan en forma de imágenes, no a través de conceptos verbales. Como un autista lo describía, para formarse ellos un concepto de automóvil, tienen primero que archivar pues cientos de imágenes de automóviles de diferentes colores, modelos, tamaños, no sé, qué sé yo, a lo mejor hasta miles de imágenes, hasta que ellos, a fuerza de ver tantas imágenes de automóviles, comienzan a generalizar el concepto de lo que es un auto o un carro. Esto es un proceso mucho más tardado y mucho más complicado que el de la gente ordinaria. Entonces, de ahí, ¿por qué es importante esto? Porque si usted tiene hijo autista o trabaja con niños autistas, es bien importante que su principal medio de comunicación con ellos sea visual. Si usted ya ha tenido curiosidad y se ha puesto a checar en internet, verá que hay secuencias completas que explican, de imágenes que explican cómo ir al baño, cómo desayunar, cómo comer, cómo cenar, cómo desvestirse, cómo irse a la cama, cómo lavarse los dientes, pero son puras secuencias de imágenes.
Y esto tiene que ver con la forma, repito, en que funcionan ellos, que es más en base a imágenes, hagan de cuenta en un archivo de computadora en su cerebro, que en base a conceptos verbales como lo hacemos nosotros. Claro que utilizamos imágenes, pero digamos que conceptos muy complejos como Dios, la bondad, la maldad, el futuro, la esperanza, pues podemos saber de qué estamos hablando con palabras, aunque realmente no hay una imagen específica que pueda definir, por ejemplo, qué es Dios, o qué es la nada, o qué es el futuro. Pero nos apropiamos de esos conceptos por el lenguaje. El autista no. Por eso le es tan difícil entender lo que se le habla con palabras. Así que yo le invito a que no olvide esto y se auxilie siempre con imágenes, que es el lenguaje que mejor ellos entienden. También algo que distingue a los niños autistas es la hipersensibilidad que tienen a ciertos ruidos o ciertos olores o repito, ciertas imágenes que les pueden causar una crisis o un berrinche. ¿Pero por qué? Porque haga de cuenta que la gente ordinaria es como si tuviéramos un radio. ¿Cuántas veces hemos estado platicando en un restaurante que está lleno de ruidos o a lo mejor hasta se oye una refrigeración, pero tenemos esa capacidad de bajar el volumen en nuestro cerebro de lo que no nos es relevante o no nos interesa y centrarnos en la plática? Inclusive hasta en una discoteca donde el ruido está a todo volumen, en un antro donde pues el ruido es de muchos decibeles, podemos tener una plática coherente aunque sea gritando, porque somos capaces de ignorar el otro ruido. No ocurre así con una persona autista. Tienen esa incapacidad de disminuir la intensidad de un estímulo, por lo que se vuelve tan pero tan molesta. Imagínese que usted no tuviera esa capacidad y, por ejemplo, cuando está tratando de hacer la tarea, no puede dejar de escuchar el ruido de la refrigeración o del ventilador porque lo escucha a todo volumen. Claro que sería muy molesto y no podría trabajar. Pues esa incapacidad la tiene un niño autista. Por eso de repente tienen berrinches inexplicables y nosotros podemos inmediatamente sancionar esa conducta, pero sin averiguar también previamente qué la causó para que no se vuelva a repetir. A lo mejor fue simplemente el ruido de la campana de la escuela o el ruido de un cuaderno, y eso se pudiera prevenir con algo tan sencillo como ponerle tapones para los oídos cuando se acerca el toque de la campana de la escuela. Y por no entender que ese berrinche que está haciendo es una forma de comunicación, pues pasamos por alto algo que es muy importante. Entonces, no tienen esa discriminación auditiva selectiva que tenemos el resto de las personas. Prosopagnosia es una palabra muy rara que no me puedo memorizar. Prosopagnosia. Las personas autistas tienen una incapacidad que puede variar en grados, pero de reconocer rostros. Puede ser tan, pero tan marcada que a veces ni siquiera pueden reconocer su propio rostro en el espejo. Nosotros los seres humanos tenemos habilidad para reconocer rostros, caras. Inclusive es muy curioso, pero un bebé desde muy temprana edad discrimina las características de un rostro humano sobre una pelota, sobre cualquier otra cosa que se le esté mostrando. Es capaz de reconocer un rostro humano. Los autistas no. Esa incapacidad hace que, entre otras cosas, es que no miren a los ojos, por ejemplo, porque para ellos no es relevante ver un rostro. Por eso también puede explicar por qué muestran indiferencia al ver a su tío, a su hermano, a su compañero de la escuela, porque quizá ni siquiera lo estén reconociendo. Ellos reconocen más, hace un rato mencionaba la ansiedad que les causa mirar a los ojos. Ellos reconocen más en función de las características que rodean los ojos, por ejemplo la barba,
o el cabello, o la forma de vestir, o la noción que trae. Así pueden reconocer más a una persona. Pero por eso no es que no tengan sentimientos, por supuesto que los tienen, pero no reconocen rostros, tienen ese problema, ¿sí? No reconocen emociones, esa es otra característica fundamental, eh, y que puede ser como muy frustrante para unos padres porque dice, pues mi hijo no me quiere o no se ríe conmigo, o, o inclusive también explica por qué parece que son tan egoístas, ¿no? ¿Por qué simplemente quieren algo y lo toman? ¿Por qué no reconocen si alguien está enojado, si alguien está llorando? ¿Por qué no reconocen el dolor que le causaron a un niño cuando lo agredieron? Tienen una especie como de ceguera emocional que les impide leer las emociones en los demás. Por eso es bien importante que usted se acostumbre, y más adelante en otros programas le estaré explicando en específico cómo trabajar con cada una de estas conductas, cómo trabajar con la ecolalia, cómo trabajar con esta incapacidad para reconocer las emociones. Pero sí es bien importante por el momento que usted sepa ese fenómeno que ocurre en estos niños. Hay que traducirle constantemente las emociones. Hay que traducirle, hay que indicarle a usted que está molesto, que está enojado, que está triste por una conducta. Es importante explicarle al niño o a su hijo cómo se siente ese niño después de que lo agredió por quitarle un libro, o después de que lo mordió, o después de que le pegó, o cómo reaccionó la maestra, o qué pensaron las demás personas cuando hizo un berrinche en el centro comercial. Es necesario estarle traduciendo lo que sienten las demás personas, incluyendo sus propios padres, porque ellos no se dan cuenta. En base a la perseverancia y que usted haga eso, ellos van a ser capaces de entender que las personas sienten, van a ser capaces también de tener más autodominio, van a ser capaces más de expresar alguna emoción. Inclusive es bien importante que usted le traduzca al niño lo que está sintiendo. Por decir algo, a lo mejor su hijo hace un mega berrinche y usted por experiencias previas ya sabe que fue por el sonido de la licuadora. Entonces él hace un berrinche muy grande y a lo mejor tira el plato de comida, o a lo mejor tira la mesa. Por supuesto que debe haber una sanción, pero también debe haber como una especie de pues de reparar el daño que hizo. Va a haber también una consecuencia por lo que hizo, pero usted le tiene que leer las propias emociones del niño. Es importante que usted le diga, yo sé que te alteraste por el ruido de la licuadora, quizá te causó un dolor en tu cerebro o en tu oído, y comprendo que te hayas alterado, y entonces en tu desesperación tiraste los platos o tiraste la mesa, pero esto no fue correcto, nos hiciste sentir mal a todos, nos manchaste de comida, nos asustamos o nos sentimos tristes por lo que hiciste, así que hubiera sido correcto que simplemente nos dijeras con una seña o con tu boca que te dolía el oído, y te hubiéramos podido poner unos tapones o te hubiéramos podido sacar de la casa para que no oyera la licuadora. Ahorita vas a pedirle disculpas a tu hermano, a lo mejor, o a tu papá porque los manchaste con la comida, vas a limpiar lo que tiraste, lo vas a poner en el lavador y no vas a ver tele el día de hoy. ¿Me expliqué? Todo se lo tuve que traducir al niño autista para que él vaya aprendiendo a leer sus propias emociones mediante el espejeo que usted hace con las emociones del niño. También va a ir aprendiendo a tener cierto grado de empatía en la manera en que es capaz de entender lo que sienten las personas cuando él emite ese tipo de conductas. Y todo eso va a ser en beneficio de él. Todo ese panorama que le he planteado con estos niños les causa mucha ansiedad. Por ejemplo, el hecho de no poder regular los estímulos, el hecho de no poder comprender las reacciones de las personas, de no poder leer los rostros, de esa capacidad de entender qué le pasa a él mismo, lógicamente le provoca mucha ansiedad. Entonces vamos con la autoestimulación.
Es típico en los niños autistas que tengan conductas repetitivas. Entonces, ¿qué sentido tiene el aleteo? ¿O qué sentido tiene el balance? ¿O qué sentido tiene quedarse mirando algo durante mucho rato y después comenzar a moverse? Que todo esto le relaja. En esta mega hipersensibilidad que tiene, en este mega bombardeo de estímulos todo el tiempo que tiene su hijo o que tiene ese niño con autismo, la única estrategia que él tiene para relajarse él cuando está bien alterado es estimularse. ¿Por qué? Porque cuando nos estimulamos centramos nuestra atención en un estímulo y los demás ya no nos afectan tanto. No sé si le ha tocado ver a alguien cuando le hipnotizan, que de repente igual le ponen un reloj y le comienzan a decir, mire este reloj, mírelo fijamente, y la persona se concentra y focaliza su atención en el movimiento del reloj y se olvida de lo demás. Y así es como, pues comienza a entrar en trance, ¿no? En teoría. Pues haga de cuenta que un poco el niño autista, cuando se está autoestimulando, está teniendo estas conductas repetitivas, se tranquiliza, se relaja, porque focaliza su atención en ese movimiento repetitivo o en esa lucecita o el mirar a través del cristal, y eso le relaja y le tranquiliza. Es el por qué presentan este tipo de conductas y por qué es tan importante que usted le ponga atención a su hijo y vaya descubriendo qué tipo de estímulos le causan dolor o le son muy molestos, para que se encargue de prevenir o utilice alguna estrategia para minimizar daños. Insisto, como algo tan sencillo como tapones para los oídos. A lo mejor usted lo lleva al súper y al niño le altera mucho el sonido de las ofertas a través de las bocinas. Pues eso se puede remediar poniéndole unos simples tapones que venden en cualquier farmacia en los oídos. Pero primero usted debe saber. A lo mejor no le gusta la textura de sus tenis, pero bueno, me ha tocado ver niños que cuando están trabajando les permiten poner sus pies en una cajita de arena o de tierra y eso les tranquiliza mucho. ¿Y cuál es el problema? Igual trabajan perfectamente. Entonces, ¿por qué es importante que usted conozca a su hijo? Por último, algo que le preocupa mucho a los padres es, ¿realmente mi hijo siente? ¿Realmente mi hijo tiene sentimientos? ¿Realmente me quiere? Por supuesto que sí. No los expresa de la forma ordinaria, porque básicamente no puede. Pero no necesariamente, a lo mejor usted dice, pero ¿por qué mi hijo no me abraza, no me besa, no me dice que me quiere mucho, no me hace dibujos, no se alegra inmediatamente y salta de gusto cuando yo llego? Porque no puede, no conoce, no domina ese tipo de habilidades. Pero usted notará que a lo mejor su hijo autista, bueno, se ha fijado a veces los gatos que indiferentes son, pero curiosamente, ¿no? Luego uno está trabajando y ahí están a un lado, ¿no? Pues haga de cuenta, usted notará que su hijo, aun que tenga un grado de autismo severo, se puede alegrar cuando usted llega. A lo mejor no lo dice con palabras, pero inmediatamente se le pega. A lo mejor se pone a trabajar a su lado. A lo mejor, déjeme ver algún otro ejemplo. Bueno, pues es un hecho que una vez que usted, con la constancia de estarle describiendo emociones, de mostrarle visualmente los diferentes gestos que indican un estado emocional, al rato usted le dará satisfacciones, como por ejemplo, quizás sigue rehuyendo socializar con los demás, o a lo mejor sigue rehuyendo el contacto físico, pero ya sonríe, ya le abraza, ya le da gusto, o sea, se nota que le dio gusto, o simplemente aunque no muestre el gesto le dice estoy contento porque llegaste. Entonces no se desanime. Yo espero que estas características que tiene un autista, pero ya desde el funcionamiento de su organismo, le sirvan para entender más a su hijo y para tenerle más paciencia. No se pierdan los próximos programas donde estaremos trabajando qué tipo de estrategias utilizar para disminuir estas conductas en casa y que también puede ser de utilidad para un maestro en el aula. Buena tarde y que esté muy bien.